Luis, o tú vas a empezar, Luis. Sí, doctora. No sé si nos pueden confirmar para ver si ya se observa las diapositivas. Sí, 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 ya se puede observar. Puedes empezar, Perfecto. Luisito. Si tú vas a arrancar, entonces ya puedes empezar, porque tú vas a hacer luego Luigi, luego Valeria, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces tú ya, y como ya te he presentado, ya puedes iniciar tú. ya. Sí se ve Tengo las las- diapositivas. Perfecto. Buenas tardes, doctora y compañeros. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver las malformaciones congénitas cráneoencefálicas. Vamos a dar un breve repaso a lo que es la embriología, ¿no?, del sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso, como recordamos, se va a formar a partir de la placa neural, ¿no?, que es una zona engrosada del ectodermo embrionario y que va a dar lugar a la formación de los pliegues neurales, el tubo neural y también de la cresta neural, ¿no? El tubo neural se va a diferenciar y va a formar el encéfalo y la médula espinal, mientras que la cresta va a proporcionar células que forman la mayor parte del sistema nervioso tanto periférico y autónomo, ¿no? Ahora, la neurulación, que es la formación de la placa neural y el tubo neural, va a comenzar durante el estadio 10 del desarrollo, ¿no?, durante los días 22 y 23. Y en este estadio los dos tercios craneales del tubo neural van a formar el encéfalo y el otro tercio la médula espinal. Ahora, la fusión de los pliegues neurales y la formación del tubo neural se van a producir en dirección craneocaudal hasta que solo queden abiertas unos orificios pequeños en ambos extremos. El orificio anterior o neuróporo anterior se va a cerrar el día 25 y el caudal 2 días después, ¿no? Este cierre de los neurópodos va a coincidir con la aparición de la circulación vascular sanguínea para el tubo neural y las paredes de este van a aumentar de grosor para formar tanto el encéfalo como la médula espinal, y el conducto neural forma el sistema ventricular encefálico y el conducto central de la médula espinal. Siguiente, por favor. Entonces vamos a revisar un poco de lo que es la patogenia. Si dividimos el desarrollo embrionario que ya hemos comentado en 3 periodos, ¿no?, de manera esquemática, las causas van a incidir en las siguientes etapas, como les presento en la diapositiva. Durante el primer trimestre se va a dificultar la formación del tubo neural. En el segundo va a existir alteraciones de la proliferación y la migración neuronal, mientras que en el tercer trimestre va a haber una alteración en la organización neuronal y el proceso de la mielinización, ¿no? Obviamente, como nosotros sabemos, a medida que la noxa actúa de manera precoz o más precozmente, la formación va a ser más grave y también incompatible con la vida. Siguiente, por favor. Bien. En lo que respecta a la clasificación, las alteraciones congénitas se pueden presentar tanto a nivel de piel, cráneo o en el propio encéfalo, ¿no? Y dentro de las más importantes, desde el punto de vista neuroquirúrgico, debido a la posibilidad de reparación mediante una intervención quirúrgica, pertenecen al grupo de alteraciones en el cierre y también de la constitución del tubo neural y las capas que lo envuelven o protegen, ¿no? De esta manera tenemos en piel al sinus dérmico craneal y a las malformaciones vasculares, tanto el aneurisma cirzoideo y el sinus pericráneo. Con respecto a cráneo, las principales malformaciones van a ser la craneoestenosis, las anomalías craneofaciales y los efectos sociocraneales, ¿no? Y mientras en el cerebro vamos a encontrar disrafias, como el encefalocele, y las hidrocefalias, como la congénita, ¿no?, la estenosis del acueducto de Silvio y el síndrome de Dandy-Walker, y también los quistes congénitos y la facomatosis. Siguiente, por favor. Bien, en las alteraciones en la formación del tubo neural, vamos a primero ver la primera de estas, la primera formación, que es el sinus dérmico craneal, el cual va a ser un defecto de las cubiertas por anomalía en la inducción dorsal durante aproximadamente la tercera o cuarta semana del desarrollo embrionario, y este va a consistir en que algún punto no se va a despegar por completo del tubo neural, eh, del ectodermo, y va a quedar una invaginación cutánea que forma un tracto más o menos permeable, ¿no? Lo que
va a estar revestido por epitelio escamoso estratificado que va a conectar con la epidermis, con tejido nervioso. Ahora, se va a localizar en la línea media o en la proximidad y pueden aparecer desde el nasion hasta el coxis, ¿no? Aunque la localización más frecuente se va a dar a nivel de los neuroporos anterior y posterior, ¿no? Es decir, en la región occipital y la región lumbosacra. Con respecto a la clínica de esta malformación, se van a observar alteraciones en piel, como pequeñas depresiones, acompañadas también de pelos, manchas de color rojo vinoso, y van a permanecer asintomáticos hasta que se infectan y van a producir meningitis por Staphylococcus aureus y abscesos de repetición. Ahora, rara vez pueden llegar a producirse cuadros de meningitis aséptica o química, ¿no? Por ruptura de este quiste epidermoide. Ahora, si los tumores de inclusión en este caso alcanzasen un gran tamaño, también puede dar una clínica por efecto de masa o también comportarse como un proceso expansivo. En lo que respecta al diagnóstico, es importante en este caso sospecharlo y explorar al niño en la región occipital, sobre todo si es un infante con un cuadro de meningitis de causa desconocida, ¿no? En este caso, el ATAC y sobre todo la resonancia magnética van a completar el proceso diagnóstico, ¿no? Lo que nos va a permitir visualizar el tumor de inclusión y más difícilmente también el tracto. Y con respecto al tratamiento, se resume en la extirpación completa del tracto y el tumor de inclusión. Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos al sinus pericráneo, que es una conexión de un seno venoso intracraneal, por lo general del seno longitudinal superior, ¿no? Con una bolsa venosa en cuero cabelludo por encima del hueso. Con respecto a la clínica, da la cara como una tumoración blanda, no dolorosa, y que va a aumentar en postura sin que se incremente la presión venosa intracraneal, ¿no? A través de las maniobras de Valsalva al acostarse y sobre todo bajar la cabeza. Con respecto al diagnóstico, la angiografía puede ser negativa, por lo que siempre hay que sospechar, inyectar el contraste tras puncionar esta bolsa, ¿no? Y se ve cómo se rellena la bolsa y su drenaje al seno venoso intracraneal. Con respecto al tratamiento, en este caso también es necesario realizar una cirugía, ¿no? Una craneotomía y abordar las conexiones intracraneales para de esta manera cerrar la comunicación entre seno y la bolsa venosa subcutánea. Una diapositiva anterior, por favor. Bien. Y por último vamos a abordar otra anomalía que es el aneurisma cirzoideo. ¿No? Esta va a ser una formación arteriovenosa cutánea que se va a visualizar a través de la piel. Ahora, tanto a la clínica, el paciente, aparte de la molestia estética obvia que va a presentar por la piel enrojecida con ciertas huellas vasculares de tipo sinusoidal, como observamos en las imágenes que presento, va a referir una sensación de ruido de latido. Y el diagnóstico en este caso se hace fácilmente por inspección, ¿no? Y otro estudio que nos va a permitir completar el diagnóstico va a ser la angiografía. Bueno, el tratamiento en este caso en general se va a combinar tanto el esfuerzo del neuroradiólogo intervencionista para realizar una embolización y también de la reducción del tamaño de la malformación con una extirpación quirúrgica posterior. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, le doy paso a mi compañera Valeria. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de las alteraciones congénitas presentes en el cráneo. Dentro de ellas encontramos a la craneostenosis. Y bueno, esta patología consiste en el cierre prematuro de una o varias suturas craneales. Su incidencia es 1 en 2.000 niños y esta predomina en el 80% en varones. El cierre normal de las suturas se produce en la sutura metópica antes del nacimiento, en lo que es la fontanela posterior, en el segundo o tercer mes de nacido, en la fontanela anterior entre el noveno
y 18º mes de nacido, y todas las demás suturas, bueno, estas van a empezar a calcificarse a partir de los 8 años de edad, y después de los 12 años estas ya no se pueden separar, aunque exista algún cuadro de hipertensión intracraneal. En cuanto a la etiología, bueno, la craneoestenosis, o también conocido como craneosinostosis, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que están presentes antes del nacimiento, mientras que las secundarias puede ser frecuente por una falta del desarrollo cerebral, es decir, por una microcefalia o una macrocefalia, por un raquitismo o por una translocación de las derivaciones del líquido cefalorraquídeo en hidrocefalias. En cuanto a la patogenia, en caso que el cierre sea de una sola sutura, pues esta solo producirá una deformidad estética, pero si el cierre son de varias suturas, entonces esto impedirá que haya un aumento progresivo del cerebro, lo que va a generar un cuadro de hipertensión intracraneal y posteriormente provocará una dificultad en el desarrollo cerebral normal, y consiguiente a ello pues llevará a un déficit intelectual o incluso una oligofrenia. En cuanto a la clasificación, esta se va a dividir de acuerdo a la sutura que se cierre precozmente. Dentro de ellas encontramos a la trigononcefalia, y esta ocurre porque va a haber un cierre precoz de la sutura metópica. La sutura metópica es aquella que se extiende desde la nariz del bebé hasta la sutura sagital. Bueno, esta patología, la trigononcefalia, en realidad es poco frecuente, ya que se presenta entre el 5 al 16% de todas las craneoestenosis, y se caracteriza porque los niños van a tener una frente estrecha y afilada. Luego encontramos a la escafocefalia, y esta ocurre porque va a haber un cierre de la sutura sagital. Dentro de todas las craneoestenosis podemos decir que esta es la más frecuente, ya que se presenta en el 50% de los pacientes. Y bueno, en este caso el cráneo del bebito va a adoptar la forma de la quilla de un barco. La quilla es una pieza de madera que forma parte del esqueleto del barco y se caracteriza por ser longitudinal. Y en el caso de los bebitos, la cabecita va a tener, o sea, va a haber un aumento del diámetro frontooccipital. Entonces va a ser muy parecido a la quilla de los barcos. Entonces por eso se le denomina también así. Y bueno, va a haber una disminución en lo que es en el diámetro biparietal, como vemos en la segunda imagen inferior derecha. Luego está la braquicefalia y la acrocefalia. Este ocurre porque va a haber un cierre prematuro de la sutura coronal, y la frecuencia de presentación es menor, al igual que en la trigonocefalia, porque se presenta entre el 7 al 15% de pacientes con craneoestenosis. En estos casos va a haber un aplanamiento de la parte posterior de la cabeza, provocando un acortamiento longitudinal. Por lo tanto, va a haber una disminución del diámetro frontooccipital, y la cabeza va a adoptar una forma cónica o puntiaguda, como si fuese una torre que está creciendo hacia arriba. Por eso también se conoce como turricefalia. Luego encontramos la oxicefalia, que bueno, esta se podría considerar que es la forma más grave de las craneoestenosis, ya que al no ser tratada a tiempo, esto puede provocar que aumente la presión intracraneal, y esto llevará consigo a que el paciente desarrolle una discapacidad cognitiva, puede presentar convulsiones, trastornos en el movimiento ocular, ceguera, hasta incluso puede llegar a que haya muerte, pero en raras ocasiones. En este tipo de craneoestenosis, la cabeza del bebito va a ser picuda, como en la imagen. Y finalmente encontramos la plagiocefalia. Este tipo de patología, en este tipo de patologías el cráneo va a ser asimétrico, de la sutura coronal y de la sutura escamosa temporal adyacente. Esta, al igual que las otras craneoestenosis. Perdón, vale, un momentito, un par de minutitos no te escuché, por favor. Un par de minutitos te dejé de escuchar, vale. ¿Podría repetir lo último que has dicho?
Así, finalmente encontramos la plagiocefalia. Se caracteriza por presentar un cráneo asimétrico y esto ocurre porque hay un cierre de un lado de la sutura coronal y también de la sutura escamosa temporal adyacente. Al igual que las otras craneostenosis, también es poco frecuente porque se presenta entre el 8 y 18% de los pacientes con craneostenosis. Y el aspecto de la cabeza es aplastada en una de las porciones occipitales, o sea, solo de un lado del área occipital se encuentra aplastado y del otro lado se ve prominente. Del lado aplastado se observa que hay poco crecimiento del pelito. También se va a ver tanto la frente como las órbitas se encuentran aplastadas solo de un lado y del otro lado se encuentran protuidas y hay una simetría facial. Si una persona ve la cabeza del bebé desde arriba, va a notar que la oreja del lado aplanado está más adelante que la otra, como se observa en la imagen. Luego pasamos a lo que es el diagnóstico. Bueno, para ello se va a realizar en primer lugar la palpación, ¿no? Porque esta va a permitir apreciar cómo está el relieve óseo, si se encuentra duro, si es lineal y si las suturas están cerradas o no. También vamos a aplicar lo que es la radiografía de cráneo y la TAC en 3D, porque esto va a permitir que el diagnóstico sea más certero. Ahora, en realidad cada vez es más raro que existan las craneostenosis en edades tardías, pero aún así se puede hacer el diagnóstico a través de una radiografía de cráneo, porque esto va a permitir, o sea, nos va a indicar si el paciente tuvo o no una hipertensión intracraneal. En caso que el niño tenga entre 4 y 6 años y haya se observe que el bebito presente que el niño presente una sutura precoz, un cierre precoz de las suturas, en estos casos sí se puede abrir las suturas, pero para ello hay que monitorizarlo antes para ver si hay una presión intracraneal. Y esta monitorización se va a realizar entre 24 y 48 horas. Y en caso de que sí se observe que hay una hipertensión intracraneal, entonces solo ahí se va a realizar la apertura de las suturas, ¿no? Para permitir que el cerebro crezca y evolucione como debe ser. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, muchas veces la craneostenosis se confunde con una microcefalia secundaria a un menor crecimiento del cerebro. Pero en estos casos las suturas están cerradas y aquí hay un deterioro intelectual. Sin embargo, no hay una simetría del cráneo como en la craneostenosis. Y para el tratamiento, el tratamiento va a ser netamente quirúrgico y esto depende de la edad del bebé. Si es menor de 6 meses, entonces se le realizará una cirugía endoscópica. Entonces, para ello se le va a realizar pequeñas incisiones en el cuero cabelludo y se va a insertar un endoscopio. Entonces, una vez que esté dentro, lo que esto va a hacer es abrir las suturas que están afectando el desarrollo del cerebro. Y bueno, luego de este tipo de cirugía, lo que se realiza es una terapia con casco que va a ayudar a que se moldee bien el cráneo del bebé. Y bueno, se recomienda que se realice a esta edad la cirugía endoscópica, por lo que el volumen cerebral incrementa hasta un 80% a partir de esta edad. Y en caso de que el bebé sea mayor de 6 meses, se le va a realizar una cirugía abierta. Y la cirugía abierta, bueno, aquí las incisiones van a ser más largas en el cuero cabelludo y también las incisiones van a ser a nivel de los huesos craneales, para retirar lo que es la banda, para retirar lo que es la banda de hueso fusionado. Y bueno, se va a mantener la posición del cráneo mediante, se pasó la diapositiva. Disculpen. Ya bueno, entonces en la cirugía abierta, como vimos, el procedimiento va a requerir de un internamiento.
de aproximadamente de 3 a 4 días y usualmente en este tipo de cirugía va a ser necesaria una transfusión sanguínea. Y bueno, generalmente este procedimiento se va a realizar solo una vez, pero en casos más complejos se van a requerir múltiples cirugías para corregir la forma de la cabeza del bebé. Mientras que el tratamiento de cirugía endoscópica es más sencilla porque la recuperación es breve y hay menos posibilidades de presentar edemas y cicatrices. Y esto pues hay menos riesgo de que el paciente pierda sangre y menos posibilidades de necesitar una transfusión sanguínea. Continuando con las alteraciones congénitas presentes en el cráneo, les hablaré del encefalocele. Y el encefalocele es un defecto en el cierre del neuroporo rostral que se produce durante la cuarta semana de gestación. Esta enfermedad se caracteriza porque el contenido cerebral se hernia y su incidencia es en 1 de 2.000 nacimientos y puede presentarse hasta un 10% de todas las malformaciones del sistema nervioso central. La clasificación del encefalocele puede ser en meningocele, encefalomeningocele e hidroencefalomeningocele. El meningocele se caracteriza porque hay una herniación de las meninges con contenido de líquido cefalorraquídeo. El encefalomeningocele, la herniación está constituida por tejido cerebral y también por las meninges. Y el hidroencefalomeningocele, de todas estas malformaciones, esta es la más grave porque hay salida tanto del tejido cerebral, incluyendo los ventrículos, como también de las meninges. Ahora, de acuerdo a la localización, puede ser, las más frecuentes son las que se encuentran a nivel occipital y también las frontobasales. Las que se encuentran a nivel occipital, en el recién nacido se puede observar que va a haber una tumoración blanda a nivel occipital y también pueden haber alteraciones cutáneas sobreañadidas. Y muchas veces esto se va a asociar a una hidrocefalia, mientras que las frontobasales son aquellas que se encuentran a nivel etmoidal o también esfenoidal, y en este caso la detección del encefalocele va a ser más tardío, y muchas veces suelen manifestarse como una tumoración en la raíz de la nariz o de las fosas nasales, pero internamente. El diagnóstico va a ser mediante la exploración clínica a través de una radiografía de cráneo para ver el defecto y sobre todo a través de una TAC y una resonancia magnética, porque esto va a permitir ver en dónde se encuentra localizado, cuál es la forma y cuál es el contenido del tejido cerebral herniado. En cuanto al tratamiento, pues va a ser netamente quirúrgico, en donde se va a realizar una excisión del saco y se debe también cerrar la dura madre. En casos que solo sea una meningocele, hay un 80-90% de probabilidad que no haya una alteración en el desarrollo intelectual. En cambio, si se trata de una encefalomeningocele, el pronóstico es peor porque el que el niño se desarrolle intelectualmente, hay un porcentaje de 20 a 40% que sea así. Y finalmente encontramos las alteraciones en la proliferación neuronal. Aquí están las microcefalias y las megalencefalias. Y bueno, estas alteraciones se producen entre el segundo y cuarto mes del desarrollo, después que un bebé ha nacido. Y bueno, en el caso de las microcefalias, se caracteriza porque va a haber una reducción en el número de neuronas y en las megalencefalias, pues todo lo contrario. ¿No? Y muchas veces esto ocurre por factores que pueden ser familiares o prenatales. La microcefalia muchas veces está asociada a irradiaciones o exposiciones a toxinas y se caracteriza porque el cerebro es pequeño y el perímetro cefálico está por debajo del percentil 95 y en estos casos va a haber un retraso intelectual y no hay crisis epilépticas. En cambio, en la macrocefalia o megalencefalia se caracteriza porque uno de los hemisferios cerebrales aumenta de tamaño de forma normal y aquí sí los niños presentan una epilepsia grave.
En estos casos sí se debe realizar un tratamiento quirúrgico, que puede ser una hemisferectomía. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que se controlen las crisis y que no presenten un retraso psicomotor grave. Ahora continuaremos con las alteraciones de la migración. Soy Luis Carita. Siguiente, por favor. Vale, no pasó la diapo. Sí, un momentito, por favor. Ya. Bueno, siguiente diapositiva. Disculpe, ¿logra ver las diapositivas en las alteraciones de la migración? ¿O se les ha congelado? Sí, en este momento estamos viendo lo que es la diapositiva que pasó, ¿vale? De braquicefalia, oxicefalia. Ahora estamos en encefalocele, pero al parecer ella está intentando ya poner tu diapositiva. Entonces, un momento. Sino que parece que el internet está un poquito lento. Parece que está un poquito lento, entonces, pero sí se mueve en espera, ¿no? En espera. El cursor está en espera como si ya estuviera intentando colocar. Ya. Ahora estamos en alteraciones de la migración. Ya, ahora sí puedes continuar. Ahora ya se puede ver las alteraciones de la migración. Ya, pero entonces, bueno, referente a las alteraciones de la migración, estas van a suceder entre las semanas 26 y 28, y es un desarrollo normal en el patrón de las circunvoluciones del manto cerebral. Y todas estas alteraciones van a cursar con epilepsias graves farmacoresistentes. Dentro de estas alteraciones tenemos la lisencefalia, en el cual, como podemos observar en la imagen, en este cerebro no va a haber una formación de las circulaciones cerebrales y el córtex cerebral se va a observar plano. La paquiria, que en este cerebro podemos observar que las circunvoluciones son anormalmente gruesas. Y va a haber un defecto en la configuración normal de las 6 capas cerebrales. La esquizoencefalia, en el cual hay una hendidura normal que une los ventrículos a la corteza. Y esta puede ser como vemos en la imagen, o bilateral. La genesia del cuerpo calloso, en el cual los axones que deberían haber cruzado a través del cuerpo calloso se van a disponer formando haces longitudinales en la cara interna de los hemisferios cerebrales. Y este sistema ventricular se va a encontrar dilatado y a veces vamos a encontrar quistes interhemisféricos. Y la genesia del cuerpo calloso puede asociarse con otras malformaciones. Las displasias corticales son alteraciones más focales del proceso de la migración neuronal. Y esta displasia, a diferencia de las otras alteraciones, su epilepsia va a tener un mejor pronóstico, dado que puede proceder una cirugía por su localización y excederse del foco displásico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otro tipo de malformaciones, las cuales son las malformaciones raquimedulares, en las cuales tiene una clasificación muy amplia, como podemos ver en la imagen. Ahí vemos una lista, y estas malformaciones raquimedulares se clasifican en dos.
Primero tenemos las formaciones a nivel de la unión cráneo-cervical, con las cuales tenemos las anomalías óseas. Dentro de estas está la plativacia, la impresión basilar, las anomalías de la charla occipito cervical y el síndrome de Klippel-Feil, y las anomalías del sistema nervioso central, donde tenemos el Arnold-Chiari y la siringomielia. Como son de clasificación, tenemos las formaciones a nivel de la unión lumbosacra, que incluyen las anomalías óseas. Dentro de esto están las anomalías de la charnia lumbosacra, la espondiliosis y la espondilolistesis, y otras anomalías vertebrales. La disrofia espinal. Dentro de la disrofia espinal tenemos otras clasificaciones que son las espinas bífidas. La espina bífida oculta sintomática y las espinas bífidas ocultas sintomática, donde encontramos el sinus dérmico, la médula anclada, el hipoma sacro y el diastematomielia. Y la espina bífida abierta, que tenemos el meningocele, el mielocele y el mielomeningocele. Esta clasificación de las formaciones, a continuación, hablaremos en breve cada una. Tocaremos de breve manera cada una de ellas. Siguiente, por favor. En las formaciones a nivel de la unión cráneo-cervical tenemos la plativacia, que la plativacia en sí es un aplanamiento de la base del cráneo. Y esto se debe a que hay una apertura o un aumento anómalo del ángulo basal o ángulo de Masray. Y este ángulo va a ser formado por la intersección entre el centro de la silla turca de dos líneas que van a estar dibujadas sobre la base craneal. En la imagen de la derecha podemos observar estas dos líneas, que una va desde el nación y la otra desde el borde anterior del agujero magno. Y la apertura normal de este ángulo de basal o Masray es de 120 a 145 grados. Y si es más de 145 grados, ya se considera la existencia de una plativacia. Y la plativacia no requiere tratamiento, ya que no tiene repercusión sobre el encéfalo. Pero, de cierta manera, tiene un índice indirecto para la presencia de malformaciones del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la impresión basilar, la cual es la formación más frecuente de la charnia occipito cervical y consiste en el hundimiento del cráneo sobre la columna cervical. La base del cráneo va a estar descendida con respecto al límite superior de los odontoides y puede ser congénita o adquirida. En caso que sea adquirida, se conoce como enfermedad de Paget. Respecto a la clínica de la impresión basilar, esta va a presentar un dolor que se va a localizar a nivel occipito cervical, debido a que el odontoides tiene tendencia a introducirse en el agujero magno, y lo cual nos va a generar un síndrome de comprensión medular alta. Y el diagnóstico de la impresión basilar se realiza mediante una simple radiografía de cráneo, en el cual se dibujará una serie de líneas que podemos observar a la derecha. Bueno, es una radiografía, pero aquí en esta imagen podemos ver las líneas que se dibujan para detectar la impresión basilar, en los cuales tenemos la línea de Chamberlain, que está desde el paladar duro al borde posterior del agujero occipital, la línea de MacGregor, que va desde el paladar duro a la parte más baja del hueso occipital. Y menciono solo estas dos líneas, ya que estas dos líneas son las más importantes para realizar el diagnóstico. Y si consideramos la línea de MacGregor, sobrepasa los 5 o 7 milímetros, se consideraría una impresión basilar. Aparte de estas líneas tenemos la línea bimastoidea de Fishgold, la línea bidigástrica, pero como les dije, solo tomar en cuenta las más importantes, que es la Chamberlain y la de MacGregor, que la observamos en la imagen. Y la impresión basilar suele ser indicativo de que pueden existir otras malformaciones del sistema nervioso, entre las cuales está la Chiari 1 y la siringomielia, que si se encuentran estas patologías, van a aumentar más las posibilidades de que exista una compresión y una afectación medular. El tratamiento, respecto a su tratamiento, no requiere un tratamiento. Más que todo,
Ya si se asocia a otras malformaciones del sistema nervioso central como las mencioné. Siguiente, por favor. Las malformaciones de la charnela occipitocervical. Ya, a este nivel vamos a ver un número de variedad de alteraciones óseas. Y estas van a estar dadas principalmente por las dos primeras vértebras cervicales. Y todas estas malformaciones que mencionaré van a tener como clínica la compresión medular alta. Primero tenemos la formación del atlas, que va a consistir en displasias, espina bífida y defectos de la osificación. Y esto se debe a una occipitalización del atlas, en el cual el atlas se fusiona con el hueso occipital. Y esta osificación puede ser de forma total o parcial. Las malformaciones del odontoides, donde tenemos tres etiologías que ponen una formación del odontoides, la cual es el osículo terminal de Bregman, que en este osículo va a existir la persistencia del núcleo de osificación apical del odontoides. Como segundo, la odontoides móvil de Bregman, que es un defecto en la unión de la odontoides con el cuerpo del axis, y la odontoides hipoplásica. Y ninguna de estas malformaciones de la odontoides van a requerir tratamiento quirúrgico. Finalmente, la luxación atlo-axoidea, que va a estar presente en casos de anomalía del ligamento transverso, ya que este fija el atlas al odontoides. Vamos a encontrar que en los niños hay una separación del odontoides de hasta 5 milímetros, y en los adultos este va a ser de 2 milímetros o menos, o menor a 2 milímetros. Entonces, una vez dados estos parámetros, si son superiores, si sobrepasan estas medidas, va a existir una luxación atloxoidea. Y esta luxación se va a acentuar con los movimientos de la flexión y van a llegar a producir compresiones de la unión vulvomedular con un síndrome hipopiramidal e incluso puede producir una parada respiratoria. Respecto al tratamiento es quirúrgico y va a consistir en la fijación de los arcos posteriores del atlas y el axis. Y en algunas ocasiones es de precisión ampliar la fijación de la escama occipital. Y esto se realizará con un sistema de placas o alambres de titanio, que son específicamente diseñados para esta región. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elvio Villanueva y yo voy a continuar con el seminario. Empezar continuando el tema de mi compañero Luigi, hablando acerca del síndrome de Klippel-Feil. Esta se trata de una fusión anómala de dos o más vértebras y se debe a un fallo en el proceso de segmentación vertebral. En cuanto a su frecuencia o su incidencia, es de 1 en 50.000 personas. Y es más frecuente la alteración a nivel de C2, C3 o en el resto de las vértebras cervicales, siendo de manera excepcional a nivel torácico o lumbar. La clínica del síndrome de Klippel-Feil consiste en la apariencia de cuello corto e inicio precoz de síntomas y signos de espondiloartrosis cervical, tales como dolor, radiculopatía y mielopatía. Podemos ver claramente el signo de cuello corto en la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, continuaremos hablando con la enfermedad de Arnold-Chiari. Consiste en una elongación e introducción del cerebelo en el agujero magno y en el canal vertebral, perdón. Chiari las clasificó en 4 tipos, siendo el primer tipo en las que solo están descendidas en las amígdalas cerebelosas, del tipo 2 cuando descienden las amígdalas más la parte inferior del vermis e incluso la parte inferior del cuarto ventrículo. Y se asocia siempre con espina bífida abierta, hidrocefalia y bueno, aparece en niños. Del tipo 3, cuando todo el cerebelo está descendido y existe encefalocelia occipital, y del tipo 4 cuando hay hipoplasia del cerebelo. Pero en la actualidad solamente se distinguen 2 entidades, Chiari tipo 1,
que se presenta clínicamente en la edad adulta, y Chiari tipo 2, que se presenta en niños cuando viene asociado con espina bífida. En ambas entidades es frecuente que se asocien con otras malformaciones neurales, entre las que destacan la siringomielia y la siringobulbia, así como malformaciones óseas que ya describimos anteriormente, como la impresión basilar, la occipitalización del atlas o el síndrome de Klippel-Feil. En cuanto a su patogenia, se plantean dos teorías: la existencia de tracción a nivel del mielomeningocele y la teoría de hidrodinámica de Gardner, que es el retraso en la apertura de los agujeros de Luschka y Magendie, y hacen que la presión del líquido cefalorraquídeo se desplace el cerebelo y hacia el canal vertebral. En cuanto a la clínica, por sí solas estas anomalías van a producir un síndrome de compresión a nivel del agujero magno y se agudiza si además existe una impresión basilar. La aparición de los síntomas suele ser en la edad adulta, y aparte hay que considerar otras anomalías con las que se puede asociar, como hidrocefalia o siringomielia. Y en cuanto al tratamiento, es el mismo descrito que en la impresión basilar, con la salvedad que en ocasiones la descompresión ha de incluir los arcos posteriores del atlas y del axis, dado el descenso de las amígdalas cerebelosas hasta este nivel. Y debido a que la presencia de las amígdalas cerebelosas han hecho desaparecer la cisterna magna, esta se reconstruye abriendo la dura madre ampliamente y colocando una placida que permita ampliar el contenido de la fosa posterior. Siguiente, por favor. Continuaremos hablando de la siringomielia. Esta es una dilatación congénita del canal ependimario y se denomina también hidromielia. En cuanto a su patogenia, como ya hemos referido antes, la teoría hidrodinámica de Gardner también intenta explicar con un solo proceso patogénico todas las alteraciones congénitas. Aunque no está demostrada, tiene la virtud de explicar de una forma más sencilla los procesos y hacer fácil su comprensión. Y en el caso de la siringomielia, la inadecuada permeabilidad de los agujeros que comunican el cuarto ventrículo con los espacios subaracnoideos hacen que el líquido cefalorraquídeo intente salir por el óvex hacia el conducto ependimario. Este se va a dilatar como cuando inflamos un globo alargado, tomándolo como ejemplo, y dependiendo de la elasticidad de las paredes se va a dilatar en puntos diferentes, y a partir de aquí, manteniendo la misma presión, la dilatación va a ir aumentando. Y aunque incrementáramos la presión, es muy difícil que se dilate en las otras zonas. Por eso se toma bastante como ejemplo el globo alargado. Y en la siringomelia, las cavidades más frecuentes están situadas en la región cervical y dorsal. En cuanto a la clínica, esta suele presentarse a partir de la tercera década con un síndrome característico en disociación siringomélica, que consiste en la afectación de la sensibilidad termoalgésica. ¿Qué quiere decir eso? Que se nota menos el calor y no tiene dolor en nuestro paciente, llegando incluso a producirse quemaduras sin darse cuenta. Cabe resaltar que también hay preservación de la sensibilidad táctil que discurre por los cordones posteriores medulares, y estas alteraciones se sitúan a nivel del quiste siringomiélico. A medida que el cuadro va progresando, aparecen déficits motores en extremidades superiores, con atrofias musculares por lesión de la motoneurona anterior, alteraciones tróficas y vasomotoras, tales como manos frías, cianóticas y húmedas, además de síntomas de afectación de las vías largas, como paraparesia hepástica. En cuanto al diagnóstico, la clínica de esta enfermedad es característica por el cuadro de disociación siringomiélica y es de fácil exploración clínica. En las radiografías simples de cráneo podemos ver si existen anomalías de Charnella o impresión basilar asociadas. Ya no se utilizan para el diagnóstico radiológico ni la mielografía ni la tomografía axial computarizada con metrizamida. La resonancia magnética es la prueba diagnóstica de elección, pues visualiza claramente la lesión siringomiélica en toda su extensión y las posibles lesiones acompañantes, como Chiari tipo 1, hidrocefalia, entre otros. Y en cuanto al tratamiento de la siringomielia, hay una cierta controversia sobre cuál es el mejor método quirúrgico. Una forma de tratarla es introducir un catéter fino en la cavidad
y este procedimiento se llama siringostomía, y este catéter se deja drenando en el espacio subaracnoideo perimedular, pero tiene el inconveniente que hay que perforar la médula para introducir este catéter, y esto aumenta la lesión de los cordones posteriores, y que los catéteres se pueden acabar obstruyendo. Otro tipo de abordaje, otra opción es la craniectomía de fosa posterior, en la que se abre el cuarto ventrículo y se coloca un pequeño trozo de músculo en el óvex para impedir que la pulsación del líquido cefalorraquídeo mantenga la cavidad a tensión. Y cabe resaltar que esta intervención fue propuesta por Garner también. Y en la actualidad se está viendo que no es necesario cerrar el óvex y que la amplia craneectomía con reconstrucción de la cisterna magna mejora la siringomelia. Además, esta intervención solventa el problema de Chiari tipo 1, con el que se asocia casi ineludiblemente con la siringomelia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de malformaciones a nivel de la unión lumbosacra y vamos a iniciar hablando de las anomalías de transición. Es muy frecuente encontrar anomalías de transición lumbosacra con lumbarización de la primera vértebra sacra o sacralización de la quinta vértebra lumbar. No tiene significación clínica y pueden ser tenidas por su frecuencia y casi como variantes de la normalidad, pero en ocasiones estas anomalías van a provocar alteraciones dinámicas que van a repercutir en la funcionalidad del disco intervertebral interpuesto y ser ocasionantes de degeneraciones precoces de este o incluso herniaciones. Ante los hallazgos hay que realizar, aparte de los estudios habituales de resonancia magnética, estudios dinámicos de columna lumbar para observar si existe, además de una hernia discal, una inestabilidad vertebral. En estos casos, al mismo tiempo que la microdisectomía convencional, es posible que tengamos que plantear fijar ambas vértebras inestables con los sistemas actuales de tornillos transpendiculares. Siguiente, por favor. Y bueno, pasemos a hablar acerca de la espondilolisis o espondilolistesis. Este consiste en un efecto de osificación de la parte articular de una vértebra, que es la espondilolisis, y esta solución de continuidad bilateral en el arco vertebral va a provocar la incapacidad de fijar una vértebra sobre otra, por lo que se va ocasionando un desplazamiento hacia adelante del cuerpo vertebral sobre el inferior, y esto es lo que denominamos espondilolistesis. La localización más frecuente es a nivel de L4, L5 o de L5 y S1. Hay 4 grados, dependiendo del porcentaje de distancia anteroposterior del cuerpo vertebral que hay de desplazamiento. Estos grados van a ser el 25, 50, 75 y del 100%, dependiendo, como ya dijimos, del porcentaje de distancia anteroposterior del cuerpo vertebral. En cuanto a la clínica, esta se va a iniciar con dolor lumbar y posteriormente va a aparecer radiculopatía y acaba produciéndose una estenosis del canal con compresión de la cola de caballo y claudicación intermitente al caminar, para finalizar en una paraparesia progresiva. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico básicamente radiológico. En la radiografía lateral se aprecia la listesis y en la radiografía oblicua se confirma la imagen de lisis. Se va a complementar estos estudios con tomografía axial computarizada y con resonancia magnética. Y en cuanto al tratamiento, ha de realizarse en la mayoría de los casos una descompresión posterior o laminectomía, seguida de la fijación mediante tornillos pediculares, completando la artrodesis con hueso de la cresta ilíaca del propio paciente. Y en casos excepcionales, esta artrodesis ha de ser más compleja. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Enrique. Muchas gracias. Ya, continuando con la exposición, vamos a continuar con la disrafia, disrafia espinal. Va a ser más o menos complejo de clasificar y bueno, el concepto de disrafia implica un defecto de fusión del tubo neural y de sus estructuras cutáneas, musculares y óseas.
También otra forma de llamarlo es de espina bífida, que implica la falta de soldadura del arco posterior ventral y la apariencia bífida a la palpación de la parte posterior de la vértebra. ¿Puedes retroceder? ¿Puedes retroceder una más? Ahí. No. No, retroceder. No, retroceder. Ahí. Gracias. Ya. El término de la disgrafia espinal va a tener los siguientes procesos. Entre ellos va a tener la espicia bífida abierta, como el meningocele, el melocele y el mielomeningocele. En la espina bífida oculta sintomática va a tener el sinus dérmico, el médula anclada, distematomelia, entre otros que vamos a ver, y al final la espina bífida oculta sintomática. Siguiente. Ya. Respecto a la espina bífida abierta, también se le puede llamar bífida quística o mielodisplásica. Se va a caracterizar porque hay un defecto en el cierre de la piel en el arco posterior vertebral y la médula. También se va a poder localizar a nivel tóraco-lumbar, lumbar o sacro. El déficit neurológico va a depender del nivel y de la gravedad de la falta del cierre del tubo neural. En estas vamos a tener estas tres, el meningocele, mielocele y el mielomeningocele. Comenzando con el meningocele, hay solo raquisis, que va a ser la falta de cierre del arco posterior vertebral, con el contenido únicamente de líquido cefálico raquídeo cubierto por la dura madre y la piel, manteniendo la comunicación con el espacio subaranoideo. La médula en estos casos no va a presentar alteraciones y por la que la lesión neurológica es mínima si existe. El mielocele, la placa neural va a estar abierta y expuesta a la intemperie. El líquido cefálico va a salir espontáneamente y si hay déficit neurológico completo por debajo de las lesiones. Y el mielomeningocele, el tubo neural está casi cerrado, pero hay zonas quísticas epiteliales en comunicación con el espacio sobrevineo. El líquido cefálico no sale y se produce una menor alteración neurológica por debajo de la lesión. En ocasiones estas raíces también de la cola de caballos sobrenadan en la cavidad quística. Siguiente. Respecto a su clínica, la malformación es visible en el momento al nacer y dependiendo de la altura que se localice y el tipo de afectación que tiene el tubo neural que presenta recién nacido, va a tener una lesión motora o sensitiva o más o menos completa en las extremidades inferiores junto con la alteración de esfínteres vesicales y anales. El diagnóstico se puede llevar a cabo en el embarazo, midiendo la alfa-fetoproteína en suero de la madre en el líquido amniótico. También se puede detectar mediante la ecografía o la resonancia magnética. Y el diagnóstico precoz intrauterino plantea el problema ético en sí de la detención. En el recién nacido va a ser preciso realizar una exploración neurológica exhaustiva para ver el nivel de las lesiones neurológicas existentes en el nivel de extremidades inferiores y esfínteres. Y bueno, la resonancia magnética va a completar el proceso diagnóstico y en el tratamiento va a consistir en la reparación quirúrgica reconstruyendo los planos de la dura madre, músculo, piel y evitando la salida del líquido y cuidando de no lesionar la placa neural.
Siguiente. La espina bífida oculta sintomática. En esta parte se va a incluir una gran cantidad de procesos cuyo elemento común va a ser la existencia de un defecto congénico del cierre del neuroporo posterior, que se manifiesta extremadamente con la presencia de la espina bífida y que está acompañada por alteraciones más complejas, como las siguientes, como el sinus dérmico, que va a ser similar al referido al nivel occipital, con las posibilidades de existencia de tumores. El linfoma lumbrosaco, que es un linfoma que puede llegar a envolver las raíces de la cola del caballo, haciendo muy difícil su extirpación completa. El teratoma sacro va a ser una lesión maligna e invasiva que va a requerir intervenciones quirúrgicas mucho más agresivas. El meningocele sacro anterior, que puede llegar a comprimir los órganos pélvicos. El quiste neuroentérico, que también va a ser al nivel del sacro anterior, por persistencia de la comunicación del tubo neural con el endodermo. El meningocele oculto intrasacro, que va a ser difícil de distinguir en ocasiones del quiste radicular intrasacro. El síndrome de médula ancleada, que es un fallo del extremo caudal de la médula con el filum terminalis más corto, por lo que queda el cono anclado y provoca en la edad adulta molestias y dolores lumbares. El diastematommelia, de localización dorsal, que consiste en un espolón óseo a nivel medio dentro del canal vertebral en dirección anterior-posterior, que va a dividir la médula en dos mitades y que al crecer la columna, la médula queda anclada a este nivel, por lo que hay que realizar laminectomía y extirpar dicho espolón óseo. Y para terminar, la espina bífida anterior y posterior, que solo es un hallazgo en los estudios de neuroimagen y suele asociarse con lesiones ya escritas. Siguiente. Y para terminar, la espina bífida oculta sintomática. Es un fallo en la formación y cierres completos de las láminas, por lo que no se forma la apófisis espinosa. No va a suponer una alteración en el tubo neural y no hay déficit neurológico. Los asintomáticos y por lo general son hallados casualmente por una radiografía lumbrosacra y su localización más frecuente es en las zonas de transición del lumbrosacro, de la L2 o S1 y más raro en otros niveles cervicales o torácicas. En el diagnóstico precisa completarse con la resonancia magnética para descartar que existan otras alteraciones que la convierten en una espina bífida sintomática. Esta prueba se va a realizar dependiendo del grado de molestias clínicas que presenta el paciente. Si es adulto y en niños mayores en lo que persiste la enuresis nocturna o tienen alteraciones en los pies, como pie equino, molestias lumbares y es mandatoria esta exploración. Eso sería todo. Tenemos las referencias bibliográficas y gracias. Perfecto, chicos, muchas gracias. Justo estamos, no hemos completado con la ponencia a la hora prevista, ¿no? Yo los felicito, chicos, por esta exposición. Había preparado un resumen de las principales patologías como para terminar luego de que ustedes expongan, ¿no? Pero ustedes se han dividido el tema y lo han hecho de una manera tan adecuada, tan didáctica, ¿no? Con los esquemas, las fotos de los pequeñitos que están presentando las diferentes patologías, tan esquemática, tan didáctica, tan clara, que la verdad que ya no hace falta yo hacerles ningún resumen porque todo lo han hecho muy bien, tal cual, con el debido tiempo. También felicitarlos por presentarme con anterioridad para yo poder revisar todo el material que habían preparado. Yo los felicito porque han sido puntuales en la presentación, tanto de su presentación
han calculado perfectamente el tiempo como para dividirse la exposición y hacerla de una manera didáctica completa, lo más importante de cada patología, y lo han hecho exactamente en el tiempo previsto, ¿no? De tal manera que ya no lo han hecho tan bien que ya yo no necesito agregar nada, porque ya ustedes han mencionado todo lo que considero importante que sus compañeros deben conocer, ¿no? Han mencionado todo lo más importante que les va a ayudar para hacer el diagnóstico y derivar oportunamente a sus pacientitos para la evaluación correspondiente por el neurocirujano, ¿no? Muy bien, y eso les va a permitir también identificar cuando están rotando por recién nacidos o por ginecobstetricia, hacer el diagnóstico prenatal, posteriormente tomar las medidas correspondientes para atender de manera adecuada a estos recién nacidos, ¿no? Y con el diagnóstico preciso poder hacer los exámenes correspondientes para ser referido o interconsultado al servicio de neurocirugía, ¿no? Entonces, justamente han terminado a la hora prevista y pese a las fallas técnicas que siempre se presentan por ahí, ¿no? Yo los felicito y bueno, agradeciendo también a los compañeros por la atención, ¿no? Doy por finalizado este seminario porque está toda la información que hemos querido que ustedes sepan, ¿no? Entonces, en base a esto, a todo lo que han expuesto sus compañeros, van a venir las preguntas en el examen, ¿no? Estudien, está ahí todo bien resumido, bien esquemático.